Enfermedad renal crónica. Bueno, la enfermedad renal crónica es una enfermedad que se caracteriza por el deterioro progresivo y persistente del filtrado glomerular que se va a mantener más allá de 3 meses o de lo contrario por la persistencia de alteraciones en el sedimento urinario como por ejemplo microhematuria de origen glomerular o de la persistencia de proteinuria durante un periodo mayor a 3 meses a pesar de que el filtrado glomerular se encuentre normal. También en aquellas personas que sean trasplantadas renales. ¿Cuáles son las etiologías más frecuentes de la enfermedad renal crónica? Es la nefropatía diabética. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que se la considera muy prevalente, casi una epidemia, y por ende la enfermedad renal crónica relacionada a la diabetes va también íntimamente con esa proporción en el desarrollo, y en los países industrializados puede llegar a ser casi en un 50%. Después siguen las glomerulopatías entre un 15 y un 20%, la poliquistosis renal entre un 7 y un 10%, las nefropatías intersticiales, al igual que las vasculares y otras, estarían en alrededor de un 10% más, y dentro de las otras están las uropatías obstructivas, de las cuales una que es muy frecuente es la hiperplasia prostática. La enfermedad renal crónica es una enfermedad que genera un problema creciente en la salud pública, ya que su incidencia y su prevalencia está en un 13% de la población general que se considera que tienen indicio de daño renal. Hay que pensar que alrededor de una persona entre 10 mayores de 20 años tiene una disminución del filtrado glomerular. Hay que tener en cuenta que entran alrededor de entre 15 y 17 personas en diálisis por día en la Argentina, que genera una importante morbimortalidad, es de muy alto costo socioeconómico. Por ende es muy importante su diagnóstico precoz, su diagnóstico etiológico, la estratificación de la gravedad de la enfermedad, indicar el riesgo de la progresión de la misma y también todas las complicaciones que también van a generar aún más morbimortalidad, y por último preparar precozmente el paciente para ingreso a la terapia de sustitución renal y así evitar más mortalidad y más internaciones. El diagnóstico se puede hacer por un daño lesional, ya dije yo, de más de 3 meses, que se puede diagnosticar ya sea por un método directo, que sería biopsia renal, o por métodos indirectos, y los cuales vamos a hacer el daño funcional, que lo vamos a hacer a través de la determinación o del filtrado o del clearance de creatinina, por el daño estructural, que va a ser la persistencia de la proteinuria, la albuminuria o alteraciones en el sedimento urinario, que sería la microhematuria dismórfica, o también por pruebas de imágenes que van a demostrar riñones disminuidos de tamaño con aumento de la ecogenicidad, disminución del espesor cortical y alteraciones ecogénicas. ¿Cómo vamos a evaluar el filtrado glomerular? Bueno, el filtrado glomerular se puede evaluar mediante radioisótopos, que eso es para métodos de estudios de investigación, ya sea por inulina, por ECTA o por DTPTA, pero son métodos muy caros. Y después está por creatinina plasmática, que ya habíamos hablado en presentaciones anteriores. La creatinina no es un indicador único de cómo funcionan los riñones, porque está relacionado con la edad, la masa muscular de estas personas. La urea, que indica un estado catabólico y va a depender mucho de la ingesta proteica y del volumen de la diuresis, o sea, del estado de hidratación de estas personas.
Por eso se usan los clearance de creatinina, que se mide en orina de 24 horas, y hay que tener siempre presente que en los pacientes renales crónicos el clearance está sobreestimado. ¿Por qué? Porque no solamente se basa en la creatinina que se filtra a nivel glomerular, sino en la que se secreta a nivel tubular, y que esta, a medida que la falla renal progresa, va a ir aumentando, entonces va a sobreestimar el filtrado o el clearance de creatinina. También se puede dar cimetidina para inhibir la secreción de creatinina, pero eso prácticamente no se usa más. Y hay otros métodos, como por ejemplo el Cocros-Gold, que también es un método que se hace en base a la medición con una fórmula, pero que depende de unas constantes que tienen en cuenta el peso y la edad de las personas. Por eso esta fórmula prácticamente no se usa más, y se usan las fórmulas de filtrado glomerular, que son fórmulas que tienen en cuenta la creatinina de la dieta, que es la que ingerimos con las proteínas de las carnes, ¿no? En la carne ingresa creatina, que al cocinarla se va a transformar en creatinina. Entonces estas fórmulas, que son exponenciales negativas, por eso hay que buscarlas directamente en internet y descargarlas, nos van a pedir nos van a pedir la creatinina de las personas, la edad y la raza. ¿Por qué? Porque las personas de raza negra tienen mayor masa muscular, o sea, producen un poco más de creatinina, por eso allí hay un factor de corrección con respecto a la raza, y nos van a indicar filtrado, no clearance. El filtrado va a ser normal con un mayor de 60 mililitros por minuto, y cuando es menor que 60 mililitros vamos a ver que lo va a expresar con decimales. También está una fórmula que mide filtrado, que es el CKD-EPI. Esta fórmula es más fiable cuando, en cuanto al MDRD, cuando queremos obtener mejores datos en filtrados mayores que 60, para tener en cuenta si nuestros pacientes están hiperfiltrando, que es un factor de progresión de falla renal. Por eso nos importa corregirlo, como por ejemplo serían los pacientes diabéticos. Estas fórmulas no sirven en personas que tienen menos de 18 o más de 70 años de edad, porque el cálculo se hizo entre esos promedios de edades. No sirven embarazadas, porque normalmente la embarazada se encuentra en una situación de hiperfiltración fisiológica. En desnutridos con un índice de masa menor que 19, en obesos mórbidos con un índice mayor que 35, en personas amputadas porque no tienen la masa muscular promedio, en los que están extremadamente sobrehidratados, como los nefróticos, los insuficientes cardíacos, los que están inestables hemodinámicamente, y en aquellas personas que son donantes renales. Entonces se hace directamente clearance de creatinina. El clearance se utiliza en todas las personas en las cuales estas fórmulas no sirven, y hay que tener en cuenta que la recolección de la orina tiene que ser de 24 horas, y hay que tratar de que las personas hagan la recolección en forma precisa. En cuanto a la indicación de la lesión por proteinuria, que sería la indicación de un daño estructural, no solamente nos va a indicar daño renal crónico, sino pronóstico. ¿Por qué? Porque la normoalbuminuria va a ser aquella en la cual el paciente va a tener menos que 30 miligramos por gramo de creatinina por día en la orina. Se va a considerar albuminuria positiva entre 30 y 300 miligramos gramo por día, y proteinuria establecida cuando el paciente tiene más de 300 miligramos gramo en el día. La fórmula es el cociente albúmina-creatinina, por eso es miligramos por gramo de creatinina en la primera orina de la mañana, y esto eliminaría el ortostatismo, que es algo que aumenta la proteinuria. Si en la primera muestra da positivo, entonces la tengo que repetir una vez o dos veces más en 3 momentos distintos para establecer si mi paciente tiene
realmente daño estructural renal. La magnitud se correlaciona con el deterioro progresivo de la función renal y también con eventos cardiovasculares o en general eventos que también pueden ser cerebrovasculares y vasculares periféricos. Y por supuesto que el paciente que tiene proteinuria va a tener una progresión de la enfermedad muchísimo más rápida que aquel que no tiene proteinuria. Y entonces acá entramos en la clasificación de la enfermedad. La enfermedad se puede clasificar de acuerdo al filtrado glomerular y ustedes van a tener en la tabla de arriba, en la tabla 4, las categorías por filtrado glomerular, que son las de las normas KDOQI del año 2009, pero después la National Kidney Foundation agrega a la clasificación de la enfermedad renal la presencia de proteinuria y fíjense que los estadios pueden ser G1 o G2 con filtrados mayores de 60 mililitros minuto y entonces si la proteinuria es negativa estaríamos en un estadio A1, si la proteinuria está entre 30 y 300 entonces estaríamos en un estadio A2 y si por supuesto es más alta ya es un estadio A3 y ya es una situación de gravedad o ya cambia el pronóstico de la enfermedad de este paciente. En el estadio 3 serían 3A y 3B, que va a estar entre 40 y 60 mililitros minuto, entre 30 y 40 mililitros minuto sería el 3B y por supuesto va a estar acompañado de A1, A2 o A3 de acuerdo a la proteinuria que nuestro paciente presente. El estadio 4 o G4 es grave, está entre 15 y 29 mililitros minuto y el estadio 5 ya cuando el paciente está en fallo renal grave y es menor, su filtrado es menor a 15 mililitros por minuto. Entonces, ¿cuál es el modelo conceptual de la enfermedad renal crónica? Bueno, nosotros en los estadios en el que el paciente tiene un filtrado normal o tiene un riesgo ligeramente elevado, nosotros lo que tenemos que tratar es de evitar que se desarrolle esta enfermedad renal crónica, que sería la prevención primaria. Cuando ya existe daño renal, ya lo determinamos por filtrado, proteinuria o microhematuria, o ya hay disminución del filtrado, bueno, nosotros tenemos que tratar de prevenir la aparición de complicaciones y enlentecer lo más posible la progresión de la enfermedad renal y entonces sería prevención secundaria. Y cuando el paciente ya está en un fallo renal establecido grave, lo que tenemos que tratar es de hacer prevención terciaria y de evitar entrar tarde a terapias de sustitución renal. Los factores de inicio y de progresión de la enfermedad renal crónica vamos a tener algunos que son potencialmente modificables, otros no modificables y algunos que son inherentes a la enfermedad renal crónica que se refiere a las complicaciones. Los potencialmente modificables son aquellas enfermedades que van a coexistir con la enfermedad como la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, la dislipemia, el tabaquismo, la hiperuricemia y la hipoalbuminemia. Estos son factores que nosotros podemos modificar y podemos ayudar al paciente a darle las explicaciones y tratamientos correspondientes para corregir la hipertensión, la diabetes, la dislipemia con respecto al sedentarismo, al tabaquismo y evitar la hiperuricemia y demás. Los no modificables van a ser la edad avanzada, el sexo masculino, la raza negra, que generalmente tiene un pronóstico muchísimo más oscuro que los pacientes de otras razas, y el bajo peso al nacer, en el cual hay una gran influencia porque hay una disminución en el desarrollo de las nefronas y también la exposición a nefrotóxicos que pueden incidir en aquellos pacientes que han estado en neonatología y han recibido antibióticos u otras sustancias nefrotóxicas que van a hacer que su masa renal sea menor que la masa renal normal.
también aquellos inherentes a la enfermedad renal crónica, como va a ser la anemia, las alteraciones del metabolismo fosfocálcico y la paratormona, y la acidosis metabólica. Todo esto va a generar un riesgo, ya sea de enfermedad renal crónica, y si se produce la hiperfiltración y la proteinuria, va a ser el riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica. Entonces, ¿cuáles son nuestros pacientes con riesgo que a lo mejor los podemos detectar antes de que hayan desarrollado una enfermedad? Bueno, volvemos a repetir: diabetes, hipertensos, pacientes mayores de 60, tabaquistas, obesos, pacientes de raza negra, indígenas, aquellos de bajo peso al nacer, los que ya tienen enfermedad cardiovascular, aquellos que tienen enfermos renales crónicos en su familia. Hay un 23% de pacientes que van a tener una prevalencia mayor de desarrollar enfermedad renal crónica que aquellos que no lo tienen, y aquellos que han sido de bajo nivel socioeconómico, educativo, y que recibieron nefrotóxicos o infecciones urinarias, o que tienen litiasis a repetición, procesos obstructivos, neoplásicas, o que también tuvieron IRA, o sea, insuficiencia renal aguda, en la cual muchas veces la IRA deja lesiones en glomérulos, y si nos guiamos por la teoría de la hiperfiltración, aquellos glomérulos que se esclerosan hacen que el resto hiperfiltre, y eso va a generar un desgaste glomerular que va a transformar a este paciente en enfermo renal crónico. Entonces, todo paciente que está en un estadio 3, o sea que tiene un filtrado glomerular menor que 60 mililitros minuto, es necesario que realice alguna consulta al nefrólogo, o sea, está en estadio 3A o 3B. ¿Por qué? Porque en este momento de los estadios 3 es cuando generalmente comienzan a aparecer las complicaciones de la enfermedad renal, aunque no sean sintomáticas, o sea, empiezan con trastornos con la anemia, el metabolismo fosfocálcico y enfermedad cardiovascular generada por este trastorno del metabolismo fosfocálcico, y va a hacer que ingresen a hemodiálisis con mucha enfermedad vascular. Por eso es necesario que en este momento sea evaluado por un nefrólogo para asesorarlo y tratar de evitar que aparezcan estas complicaciones. Y si estas complicaciones ya están, tratarlas. El estadio 4 es un estadio que también en el cual el paciente se encuentra entre 30 y 15 mililitros de filtrado, y las complicaciones ya son sintomáticas. Generalmente estos pacientes tienen mucha anemia, tienen hipertensión arterial, tienen trastornos vasculares, por ende uno tiene que tratar de evitar que todo esto progrese y preparar el paciente para una terapia sustitutiva o para un trasplante renal. Y en el estadio 5 hay que hacer un tratamiento estrecho y definir su ingreso a terapia de sustitución renal. Bueno, aquí tenemos el seguimiento, y el seguimiento, por supuesto, es el examen físico y todo lo referente a los dosajes de filtrado, al seguimiento con la hemoglobina glicosilada, el metabolismo fosfocálcico, el perfil férrico para evitar la anemia. En todo caso, si el paciente tiene una enfermedad sistémica, encargarse también de la enfermedad sistémica, y en última instancia, si uno no tiene el diagnóstico y dudas, puede llegar a necesitar una biopsia renal. El estadio 1 y 2 generalmente hace un seguimiento cada 3 o 6 meses, y bueno, por supuesto, con el control de la tensión arterial, el colesterol total, tratar de que sea menos de 155, la LDL menor que 100, tratarlos con estatinas, tratar de que el paciente diabético tenga glucemias entre 80 y 120 y una glicosilada de más o menos un 7%. Se puede dar ácido acetilsalicílico, ir controlando la tensión arterial, el peso, la urea, la creatinina, los electrolitos, la glucemia y los lípidos. En el estadio 3B ya el seguimiento es más frecuente, cada 3 meses. Por supuesto,
supuesto que hay que tratar de evitar todo lo que sea nefrotóxicos, como los contrastes, el ajuste de las drogas, tener en cuenta la apnea del sueño, que también va a sumar un riesgo cardiovascular, tener seguimiento del hiperparatiroidismo secundario. A este paciente habría que hacerle dosajes de hormona paratormona para determinar si ya tiene que iniciar el tratamiento de esta complicación. Y por supuesto, si el filtrado glomerular es menor que 30 mililitros minuto, ya el paciente sería necesario que haga una consulta con el nefrólogo, tener en cuenta la hipertensión arterial, tener en cuenta algunas situaciones como cuando la hipertensión es de difícil manejo y necesita más de 3 drogas, cuando aumenta la proteinuria aumenta bruscamente y nos hace cambiar de idea de que esta enfermedad está cambiando el ritmo de progresión, o que el paciente cae el filtrado glomerular en 3 meses en 5 mililitros minuto, o que aparecen alteraciones iónicas como del potasio, o asciende la creatinina más de lo esperado. En esos estadios es necesario la derivación rápida al nefrólogo para que descarte que a lo mejor en un paciente que venía con una evolución aceptable y se agregue otra como una glomerulopatía o otra situación de estrés que haga que cambie la evolución de la enfermedad. Cuando el paciente está en estadios 4 y 5 es necesario verlos en forma mensual, hacer la evolución de los hemogramas, los perfiles de hierro, los ionogramas, el seguimiento del trastorno del metabolismo fosfocálcico, y acá los pacientes ya empiezan a tener trastornos iónicos y aparece hipercalemia o también acidosis metabólica. Y en los estadios 5, por supuesto, tener en cuenta el edema agudo de pulmón y el síndrome urémico. ¿Cuáles son las manifestaciones químicas, clínicas y bioquímicas más frecuentes de la enfermedad renal crónica? Bueno, puede ser la encefalopatía urémica cuando la situación está en un estadio terminal, la polineuropatía periférica, que esto aparece más precozmente y los pacientes tienen dolores, parestesias y las piernas inquietas, y también la neuropatía autonómica, que puede generar la hipotensión ortostática y trastornos en la sudoración o una respuesta anormal a la maniobra de Valsalva. En cuanto a lo hematológico, los pacientes tienen anemia por una disminución de la secreción de eritropoyetina y la pérdida de hierro, están pálidos, taquicárdicos, pueden tener angor, la disfunción plaquetaria, una tendencia al sangrado, un déficit de la inmunidad, ¿no es cierto?, ya sea humoral o celular, y tienen una disminución a la respuesta de los antígenos virales y a las vacunas. Por eso estos pacientes, cuando hay que vacunarlos, por ejemplo, para el virus de la hepatitis B hay que ponerle dosis doble porque tienen una respuesta disminuida, lo mismo que para el virus de la varicela. Si no tiene anticuerpo antivaricela hay que aplicarle la vacuna, pero generalmente en dosis más alta. Y también tienen una disminución en el número de los linfocitos B. Con respecto al aparato cardiovascular, pueden tener hipertensión arterial, pericarditis urémica, insuficiencia cardíaca congestiva, angina de pecho, arritmia, claudicación intermitente, accidentes cerebrovasculares. En el digestivo tienen anorexia, náuseas y vómitos. La urea es una molécula muy pequeña que difunde a todos los humores, por eso muchas veces tienen gusto amargo en la boca, que en realidad es porque salió urea a la saliva. Pueden tener hemorragias digestivas por esta disminución de la agregabilidad plaquetaria y diverticulitis. En el parte locomotor pueden tener prurito, que muchas veces es inexplicable, los dolores óseos. En los niños, los trastornos del crecimiento y la debilidad muscular. También pueden tener dislipemias, hiperuricemia.
porque hay una resistencia a la insulina, hay alteraciones de las hormonas sexuales, por eso tienen una disminución de la libido y de la fertilidad. Las mujeres también puede haber ginecomastia por aumento de la prolactina y les da la hiperinsulinemia porque hay resistencia a la insulina. Y con respecto a los trastornos hidroelectrolíticos y del equilibrio ácido-base, tienen hiperfosfatemia, hipocalcemia, hipermagnesemia, hiponatremia, hipercalemia y la acidosis metabólica. Hay algunos factores que van a empeorar el cuadro de falla renal, como pueden ser la depresión del volumen por un uso intempestivo de diuréticos o pérdidas digestivas como diarrea. Por eso uno generalmente tiene que tratar de prevenir estos estados de deshidratación. También puede haber obstrucciones, sobre todo de la parte intestinal, o también puede haber alteraciones en el vaciamiento vesical por trastornos neurológicos. Los trastornos metabólicos más frecuentes que pueden generar alteración de la evolución, o sea, aumentar la rapidez de la evolución, como la hiponatremia, la hipercalemia, la acidosis, la hipercalcemia, que va a generar una vasoconstricción, las infecciones que van a estar facilitadas por todos los cateterismos y las sondas, agentes nefrotóxicos como los contrastes iodados, el gadolinio, también no deja de ser nefrotóxico, es menos, pero genera una fibrosis. Los preparados intestinales para las colonoscopías, no se olviden nunca que todos esos preparados que son de fosfato de sodio van a generar un aumento muy importante en la concentración de fósforo en el suero, y al haber poco calcio se va a generar una combinación de fósforo y calcio, va a generar una hipocalcemia severísima con tetania e incluso arritmias. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando a los renales crónicos se los prepara para estudios como la colonofibroscopía. Y otros drogas que tienen que evitarse, como serían los AINE, la digoxina, los aminoglucósidos, y para eso se puede ver el ajuste de drogas. Esta placa es de la Sociedad Española de Nefrología. ¿Cuáles son las complicaciones que genera la enfermedad renal crónica? La hipertensión arterial, la anemia, que habitualmente es una anemia normocítica, normocrómica multifactorial por un déficit de hierro y de la producción de eritropoyetina, las alteraciones del metabolismo osteomuscular, las cardiovasculares, las infecciones, por eso es muy importante la vacunación, y las complicaciones del medio interno. ¿Cómo manejar la hipertensión arterial? Por supuesto que de primera IECA o ARA2, que van a sobre todo a disminuir no solamente la hipertensión arterial, sino también la albuminuria. Sirven cuando el paciente después de un IAM para disminuir el gasto cardíaco, van a bajar la presión intraglomerular, van a mejorar el remodelado vascular del glomérulo y cardíaco también, pero generan hipercalemia. ¿Por qué? Porque inhiben la secreción de aldosterona, y entonces eso va a traer como consecuencia una hipercalemia. Se pueden combinar entonces con antagonistas de los canales del calcio, con diuréticos o con beta bloqueantes, y por supuesto con las dietas hiposódicas. Los bloqueantes de la aldosterona, esos generalmente se pueden usar en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva por IAM o por hipertensión resistente, cuando uno considera que tienen un aumento o un hiperaldosteronismo. Mejoran la albuminuria, pero aumentan mucho la concentración de potasio, generalmente cuando están combinados con IECA o ARA2. Las tiazidas también se pueden utilizar, actúan a nivel del túbulo contorneado distal, mejoran la hipertensión, bajan la hipercalemia, pero por supuesto cuando el filtrado glomerular está por debajo de 50 mililitros minuto o en los diabéticos hay que tener precauciones. Se pueden combinar con IECA o ARA2.
La furo se puede usar siempre. Hay que tener cuidado de no deshidratar al paciente y de no generarle una hipocalemia. También los antagonistas del calcio se pueden usar siempre, sobre todo en aquellos pacientes hipertensos y anginosos. Actúan como vasodilatadores y también hacen caer la presión intraglomerular, por eso cae en algo la proteinuria. Los no hidropiridínicos, que son el diltiazem y el verapamilo, también se pueden usar con la misma indicación. Hipertensos anginosos en la taquicardia supraventricular, bajan la frecuencia cardíaca, son vasodilatadores, pero hay que tener precaución porque también pueden aumentar la frecuencia cardíaca. Los beta bloqueantes se pueden usar también en insuficiencias cardíacas por IAM, bajan la frecuencia cardíaca, se pueden asociar a cualquier otra droga. También hay aquellos de acción central, como por ejemplo los simpaticolíticos, que podría ser la alfametildopa y se usan en hipertensos resistentes o en el embarazo. Los alfa bloqueantes cuando los pacientes tienen hiperplasia prostática y pueden dar hipotensión ortostática, al igual que los de acción central también dan hipotensión ortostática, y los vasodilatadores directos que pueden generar taquicardia, que son los bloqueantes de la renina. Con respecto a la anemia, los objetivos estadios 1 y 2 tiene que ser hemoglobina normal, 12.8, en el estadio 3 se puede considerar 12.4, en el estadio 4, 12 y en el estadio 5, 10,9 para no aumentar eventos cardiovasculares. Siempre hay que tener el paciente perfectamente estudiado con un perfil ferroquinético, hay que tener en cuenta el déficit de vitamina B12 y de ácido fólico, las pérdidas insensibles, la inflamación. Por eso se puede medir PCR y PTH. Cuando la PTH está aumentada se considera que el paciente está inflamado y si es necesario se puede hacer un dosaje de eritropoyetina plasmática. La anemia es normocítica normocrómica, puede ser por un déficit de hierro y por déficit en la producción de EPO y por pérdidas digestivas insensibles como la gastritis o las ginecológicas. Siempre hacer hemograma, reticulocitos. Si uno puede hacer un dosaje de glóbulos rojos y son hipocrómicos con un mayor de 6%, bueno, mucho mejor. Si puede medir hemoglobina reticulocitaria y es menor de 26 picogramos, siempre el perfil ferroquinético, o sea, ferremia, ferritina, la transferrina, el porcentaje de saturación de la transferrina, la concentración de ácido fólico, de paratormona y de PCR, descartar sangre oculta en materia fecal, hemólisis, y en el caso de que yo tenga sospecha que esta anemia no es solo de origen renal, puedo pedir una punción de médula ósea para descartar otras hemoglobinopatías de drepanocitosis y el mieloma múltiple. Los objetivos son que la ferritina esté entre 200 y 500, ojo que son valores mayores que en una persona no renal crónica, la saturación entre 30 y 50%, y yo tengo que tratar de que la hemoglobina de mi paciente esté en 11.5. Siempre hacer el monitoreo del perfil ferroquinético y también de la hemoglobina. Hay que tratar de evitar transfundir a nuestros pacientes porque, salvo cuando están con inestabilidad hemodinámica, cuando ellos están inestables o muy sintomáticos, por supuesto que hay que transfundirlos. De lo contrario, hay que tratar de evitarlos para no generarles la producción de anticuerpos y después rechazo de los injertos. La eritropoyetina es una hormona endógena que va a intervenir en la producción, en la maduración y en la liberación de las células sanguíneas, va a estimular la progenie de células eritrocitarias y se va a producir en las células epiteliales de la corteza renal. Esta hormona habitualmente aumenta con la hipoxia, en la altura, por EPOC, etc., y va a disminuir en procesos crónicos como neoplasias e inflamación.
el daño parenquimatoso renal la disminuye significativamente. Es un factor estimulante del crecimiento celular, por eso su uso no es inocuo y existe una asociación entre el uso de eritropoyetina para normalizar la anemia en pacientes renales, pero también secundariamente eventos cardiovasculares cuando los niveles de anemia están por encima del valor deseado. Y también existe una asociación entre el uso de eritropoyetina y la progresión de ciertos tumores o de ciertas neoplasias, como por ejemplo lo de mama, está demostrado porque estimulan el crecimiento celular neoplásico. Tengan en cuenta entonces que existe una íntima relación entre la anemia y la insuficiencia cardíaca en nuestros pacientes renales. La anemia va a generar una hipoxia tisular, una vasodilatación periférica, eso va a activar el sistema nervioso simpático y el sistema retículo renina, angiotensina, aldosterona, va a generar una taquicardia, con retención de agua y de sodio, y eso va a traer como consecuencia dilatación, hipertrofia y fibrosis miocárdica.